os digo, 2 minutitos, arrancamos tarde, estamos en vivo y en directo, 3 de la tarde. Buenas noches a la gente que nos ve por las madrugadas. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Mientras el Bismarck ahí ajusta la cámara, qué fea esa espalda, qué feo ese tatuaje de Ice con la esvástica. Camina a Estados Unidos a ser un país abiertamente fascista. Le vamos a pedir a Bismarck que nos ponga una fotito atrás con letras que dice Estados Unidos es un país fascista, los requisitos que debe cumplir un país para ser catalogado de ultraderecha. Vamos a leer esos requisitos y vamos a ver si Estados Unidos lo cumple. Nuestra editorial de hoy se llama Trump contra el mundo. Está intentando instaurar una junta de paz, Board of Peace en inglés, que sustituya a Naciones Unidas. Trump no solo está contra los ciudadanos de Estados Unidos, arrestando, asesinando, persiguiendo, matando, criminalizando a las voces disidentes. Trump tiene un plan antidemocrático, que no haya elecciones este mes de noviembre, elecciones de tiempo a tiempo parcial, las legislativas. No quiere perder esas elecciones. Entonces, muchas veces cuando un gobierno autoritario no quiere perder unas elecciones que se avecinan, ¿qué hace? Hace dos cosas, fundamentalmente. Dos cosas. Dos cosas. Mete mucho miedo a la población para que la población no proteste, se quede en casa. Y, sobre todo, meter miedo y buscar un enemigo interior. Y ese enemigo interno al que hay que combatir, Estados Unidos no solo está combatiendo a China, porque todo esto tiene que ver con la República Popular China. No solo está combatiendo a China, quedándose con el petróleo de Venezuela, también necesita, porque a los gringos, ¿qué nos importa a los chinos? Los venezolanos, los rusos, ¿qué nos importa a los cubanos? Hoy Marco Rubio ha dicho en su comparecencia ante el Senado, ha dicho que ojalá haya un cambio del régimen este año en Cuba, que lo desea, que quisiera ver. Y hoy Donald Trump también ha vuelto a amenazar a la República Islámica de Irán. Se está desplegando más portaaviones nucleares cerca de la República Islámica de Irán, antiguo Persia, que los 15.000 marinos que han sido desplegados en el Caribe Sur. Se viene un ataque, otro ataque militar contra Irán. Todo eso a la ciudadanía estadounidense le importa un poroto. Los gringos quieren tener platita, que no haya inflación cuando van a los supermercados, y para eso hay que crear un enemigo interno, y ese enemigo interno es el latino, es el migrante, es el trabajador, es la clase blanca empobrecida, lo que en Estados Unidos llaman white trash, basura blanca, todo aquel que no comulgue con las ideas racistas de las élites de Estados Unidos. Por eso nuestra editorial se llama Trump contra el mundo, porque no solo está contra los enemigos de la hegemonía, el hegemón imperialista, no, Trump está contra todos. Así arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Eso. Las marchas contra el ICE. Hoy el Servicio de Migración y Aduanas, la Migra, ha intentado entrar y ha estado a esto, un cachito nomás le ha faltado, ha intentado entrar al consulado de Ecuador en Minneapolis. La Migra, la Gestapo de Donald Trump, ni siquiera respeta los territorios de países soberanos, porque una embajada, un consulado en otro país son territorio soberano de ese país. No se puede violar esa inmunidad diplomática que tiene un territorio. Han intentado entrar a
el consulado ecuatoriano. Están siendo detenidos cientos y cientos de ecuatorianos, legales, no legales, no hay ninguna persona ilegal. Ahora, ¿qué va a decir Noboa? Noboa, que le decía a todos, sí papito Trump. La policía de Trump, a este señor lo alaba constantemente el presidente de derecha, ultraderecha de Ecuador, Daniel Noboa, hijo de el tipo con más plata del Ecuador, el empresario bananero Noboa, que intentó 3 veces ser presidente, no pudo, y ahora su hijo. ¿Qué pasa? ¿Que vivimos en una monarquía hereditaria? Los ricos se pasan el poder, el padre al hijo, el rico al amigo del rico. Vivimos una plutocracia, que es el reino de los ricos, que nos están haciendo a todos cada vez más pobres. Pero han intentado entrar al consulado ecuatoriano. A ver si ahora Noboa dice algo o tampoco va a decir nada, cuando se están violando los derechos humanos de sus conciudadanos en Estados Unidos. Bueno, detrás de toda esta campaña de miedo y odio hay un plan. Esto está todo calculado y Donald Trump tiene la mira en las elecciones de este noviembre. Trump contra el mundo. ¿Y si lo que está pasando en Estados Unidos no es un exceso, sino algo calculado? ¿Y si Donald Trump está empujando deliberadamente a un conflicto civil a escala estatal para sacar rédito electoral? En Minneapolis, agentes federales del ICE actúan con una violencia cada vez más desatada. Disparan, matan y después llega lo de siempre: justificaciones y silencio. Impunidad total, carta blanca para apretar el gatillo. Al mismo tiempo, el gobierno federal choca con las autoridades del Estado. Trump amenaza con intervenir, habla de orden, habla de seguridad. Y cuando Trump habla de orden, ya sabemos lo que viene después. Más fuerza, más militares y menos derechos. Ahora la pregunta clave: ¿por qué? En noviembre se celebran en Estados Unidos las elecciones de mitad de mandato. Trump no puede cancelarlas, pero sí puede romper las condiciones mínimas para que sean libres y limpias. Existe la ley de insurrección, una norma del siglo XIX que permite al presidente desplegar al ejército dentro del país si declara desorden interno, sin permiso de los gobernadores, sin control previo. ¿Y qué mejor excusa que provocar ese desorden? La violencia genera protestas, las protestas generan miedo, el miedo justifica la militarización. Y mientras tanto, Trump prepara el relato: fraude, enemigos internos, caos. No hace falta suspender el voto si puedes convertir el resultado en ilegítimo, declarar nulo el resultado y forzar una crisis constitucional. I have the most loyal people. I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? Solo hay un camino: el impeachment. Destituir al presidente por abuso de poder y poner en riesgo la democracia. Es el último cortafuegos antes de que el autoritarismo se normalice en Estados Unidos. Fuck Trump, fuck ICE. En esta foto, el Donald Trump, el emperador de color naranja, se está llevando a Estados Unidos. Se lo está llevando a su casa. Ahora sí vamos a comprobar los requisitos que tiene que tener un país para denominarse fascista, según la teoría política que nos enseñan en las carreras de ciencia política. Para aprender a ser politólogo hay una serie de requisitos, ahí los tenemos. ¿Estados Unidos es un país fascista? Porque nos dicen a los zurdos: no, ustedes cómo van a decir Estados Unidos es una democracia. Bueno, estos son los requisitos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, una docena. ¿Cuántos de estos rasgos del fascismo eterno descritos por el gran Umberto Eco operan hoy con total normalidad en Estados Unidos, en su sistema político-cultural, en su aparato de poder? ¿Culto a la tradición? Sí. ¿Rechazo a la ilustración? Sí. ¿Acción por la acción? ¿Represión, muerte, razias policiales? Sí.
Pensamiento crítico como traición, miedo a la diferencia, miedo al otro, miedo al latino, miedo al migrante, sí, también. Frustración social canalizada, sí, el miedo y esa sensación de que a la clase trabajadora norteamericana la van a reemplazar por los latinos, sí, eso genera frustración y acabas votando a la ultraderecha, es así de sencillo. Obsesión por el complot, bueno, eso lo cumple Trump. Recordemos que Trump insiste con que él ganó las elecciones y por eso ordenó a sus hordas asaltar el Capitolio. Los ha perdonado a todos. Enemigos fuertes y débiles, ¿qué te voy a contar? Vida para la guerra, ¿qué te voy a contar? Estados Unidos hoy es una maquinaria belicista. Vive gracias a su maquinaria belicista que necesita el petróleo de otros países. Elitismo popular, culto a la muerte, machismo estructural, Donald Trump es el mayor exponente, populismo de derecha cualitativo y neolengua. Esto de lo de neolengua es la perversión del lenguaje. Le han dado el premio Nobel de la Paz. Pero ante todo esto, la población, la sociedad norteamericana se está levantando y ya no es tan fácil cuando va la migra, el ICE, a detener a gente por miedo. Antes sí, ya lléveme preso, yo no he hecho nada. Bueno, vamos a ver varios ejemplos cómo ciudadanos estadounidenses se están plantando ante la migra, ante la Gestapo de Donald Trump, ante el ICE. Let go of me! I didn't do anything! Stop persisting! ¡Fuera! Hey, don't touch me! Ah! You hear me? You don't own me! Hey, basta! You two don't belong in here. Get out of my shop. Copy shade? Sir, we just need to ask a few questions. Question? For who? For the Nona buying mortadella. Finito. You coming here with your mask scaring my customers, making trouble in my neighborhood. Fine, get the hell out. Sir, we have authority to... Authority. You got no guts. That's what you got. Cowards hiding behind a law. No, gentlemen, you are not stepping one boot inside this building. Sir, we have a federal warrant. Let us... I don't give a toss what paper you got. This is private property, and you'll wait for the management or you'll be on the pavement. We're not here to argue. Move aside, Not please. No, you are not coming in here. Ma'am, we just need I to... said no! This is a school! You're not about to harass my students! Get the fuck out of here before I stick my foot in your ass! I'm not playing with you! Out! Both of you! Now! Father, we're just here to... I said out! This is a house of worship, not a hunting ground. We have authority... You have no authority here. Take it to the courthouse, not my doorstep. Sir... Go on, back to your truck. Be gone. You're right. God will remember it. Caliente el curita es, el padrecito, Get out of my house. This is a house of worship, decía. Esto es una casa de alabanza al Señor, no de odio. Todo el mundo se está plantando y esta es la bandera Fuck Trump. Pero este ejemplo de la migra, este mal ejemplo, está queriendo ser copiado por otros países, en Alemania, en Italia, bajo el gobierno de Meloni, de ultraderecha. Los muchachos de Vox en España también están diciendo necesitamos un ICE. Se está queriendo extrapolar este servicio abiertamente racista, nazi, que viola los derechos humanos a otros países. ¿Te gustaría ver el ICE en otros países? La ultraderecha ya lo está planteando y está recogiendo muchos votos, porque en esta crisis estructural del capitalismo lo más fácil es echarle la culpa al otro, pero no al otro, al rico, a las élites que te expolian, que te saquean, que te roban, que ensanchan la brecha de la desigualdad social. No, es más fácil culpar al latino, al migrante, al negro, al árabe, a la mujer, al extranjero, chivos expiatorios, enemigos internos. Muchos países, mucha ultraderecha, que sí tienen una internacional. Antiguamente existía la internacional comunista, luego hubo una internacional trotskista también, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta internacional. Bueno, ahora los que se están agrupando todos, pero no para defender al proletariado, sino para atacar al proletariado, da igual qué color tenga, son estos señores de la ultraderecha. Hay una internacional fascista que está copiando métodos. ¿Te gustaría ver esto en tu barrio? ¿Que un cuerpo paramilitar de descerebrados armados hasta los dientes persiga a tus vecinos o a ti? ¿Te gustaría tener miedo cada vez que salgas a la calle?
¿Te gustaría que la policía tenga licencia para matar impunemente? ¿Te gustaría ver tu país al borde de la guerra civil? Pues esto es lo que pasará si dejamos que la extrema derecha avance. Porque la extrema derecha mundial ya se está coordinando. En Alemania, AfD, el partido ultraderechista, ha llegado a proponer la creación de cuerpos policiales específicos contra la migración, inspirados directamente en el modelo del ICE estadounidense. Fuerzas con poderes excepcionales, deshumanización legal y una lógica de enemigo interno. No es retórica, es programa político. Y esto, muy pronto, lo propondrá Vox. Porque es así como opera la ultraderecha. Se copian, se observan y se legitiman unos a otros. Ya lo dicen en voz alta sus dirigentes cuando hablan de invasión, de expulsiones masivas, de mano dura. Siempre el mismo guión, convertir a personas en amenazas. Imaginaos España cuando solo ellos decidan quién merece derechos y quién merece ser perseguido. Comisarías llenas de migrantes, centros de internamiento repletos, barrios vigilados y cualquier disidencia señalada como enemigo. Y no, esto no es una teoría conspirativa, no es un por si acaso, está ocurriendo ya y nos está avisando. Si no los frenamos en seco ahora, si no plantamos cara a los fascistas, lo que hoy vemos en unas imágenes puede convertirse mañana en nuestra realidad. No podemos permitir que destruyan nuestra solidaridad ni nuestra democracia. Sí se puede, eso que gritaban los ecuatorianos cuando estaban a punto de clasificar al Mundial. Sí se puede. Hoy, miércoles, han atacado a la congresista demócrata Ilhan Omar en Minneapolis. Ella es una congresista que ha sido muy atacada por este señor. No, por este. Ah, no, son iguales. Por Donald Trump. Le ha llegado a decir basura, rabis. Esta congresista norteamericana se llama Ilhan Omar, nació en Mogadiscio, la capital de Somalia. Donald Trump ha dicho que todos los ciudadanos de Somalia son basura. ¿Se puede ser presidente hablando de esa manera despectiva, estigmatizante contra los ciudadanos de un país? ¿Qué ha hecho Somalia mal? ¿Qué ha hecho Somalia mal, aparte de dejarse expoliar por las colonias europeas toda su vida? Bueno, ha sido atacada verbalmente por Donald Trump en reiteradas ocasiones. ¿Y eso qué supone? Pues dar carta blanca a los nazis en Estados Unidos para que la ataquen físicamente. Y al final ha pasado. Atacan a la congresista Ilhan Omar en Minneapolis. Así funciona hoy la política en Estados Unidos. Una congresista demócrata atacada en pleno acto público. Un hombre se le acerca desde la primera fila y la rocía con una jeringuilla. La congresista estadounidense es Ilhan Omar. Y no es casualidad. You talk about competence. We have Ilhan Omar, who does nothing but complain about our country and our constitution. And she comes from a country with practically no country. Ilhan Omar es una de las figuras más perseguidas por la extrema derecha estadounidense. Mujer, musulmana, migrante y una de las voces más duras contra el racismo institucional, la violencia policial y el uso autoritario del poder. ICE has no place in terrorizing Minneapolis or any American community. Por eso la señalan, por eso la atacan. Durante semanas, Donald Trump ha cargado contra ella con mentiras, insultos y mensajes deshumanizantes. Ilhan Omar is garbage. She's garbage. Her friends are garbage. Cuando el presidente señala, alguien siempre se siente autorizado a golpear. Omar salió ilesa. Siguió con el acto y dijo algo que lo resume todo. We will continue. These fucking assholes are not going to get away with it. And we will stay resilient in the face of whatever they might throw at us. Y ahora, el fondo de todo esto. Esto es exactamente lo que Trump quiere. Confrontación, caos, violencia. Hundreds of thousands of Somalians are ripping off our country. Que hablemos de miedo y de sangre, no de poder. Que nadie vuelva a preguntar por los papeles de Epstein, por las redes, por los nombres. Que el ruido lo tape todo. Hoy fue Ilhan Omar y no fue grave. Mañana le tocará a cualquiera que no calle. Mañana te tocará a ti y no va a haber nadie quien proteste porque hemos estado todos... Como conmigo no va la vaina, pues así triunfó el fascismo en el siglo pasado, porque todos nos callamos y cuando ya nos dimos cuenta, pues era demasiado tarde. Vivimos
la última fase decadente del imperialismo norteamericano. Está el imperialismo norteamericano en una fase terminal. Está a punto de entrar en coma profundo, pero es peligroso porque están aplicando lo que se llama dominación coercitiva. Donald Trump durante su segundo mandato ha abandonado cualquier pretensión de hegemonía consensuada para irrumpir con una geopolítica mafiosa de dominación coercitiva. Es la culminación lógica de un patrón bicentenario de injerencia estadounidense en América Latina, ahora potenciado por la guerra digital. Como documentan analistas, el America First es la fase terminal de una doctrina imperial que siempre ha operado bajo la lógica del saqueo estructurado, mutando sus justificaciones del destino manifiesto al combate del terrorismo o del autoritarismo, para mantener el control sobre los recursos y la soberanía de sus vecinos del sur. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. La llamada quinta ola de agresión iniciada en 2025 se distingue por su metodología híbrida, fusiona la piratería financiera y el lawfare con una guerra cognitiva de escala continental. El objetivo ya no es solo controlar territorios, sino colonizar el deseo y el sentido común. Can you imagine putting somebody through that? And then if I suggest that somebody may be guilty of a terrible crime, oh, he's weaponizing government. Trump is weaponizing government. It's terrible. Can you imagine? They say to me about weaponize, I don't weaponize anything. But what they did to me, nobody ever went through what I went through. And here I am in a place called the White House. It's a beautiful place. Who would have thought, right? El secuestro del presidente Nicolás Maduro con bombas y asesinatos durante una agresión militar violenta constituye un punto de no retorno en esta escalada e irrespeto al orden mundial. Es un acto de sicariato internacional destinado a establecer un precedente de impunidad total y de abandono al derecho internacional. Vivimos y nos dirigimos con Trump en la vanguardia de un mundo al libre albedrío. Sicariato internacional, y no está hablando del Chapo Guzmán, Pablo Escobar, no, está hablando de Donald Trump. Sicariato. Y mientras tanto, ¿qué está pasando en los mercados? Esto está pasando. Hoy ha cerrado la onza de oro, y mira que tenemos oro acá en Bolivia, la onza de oro ha subido hoy a $5.300. Esto es un gráfico ya viejo, estaba en 4.073 en noviembre de hace 2 años, pero en noviembre del año pasado, 2025, de noviembre del 2025 a 4.000 estaba la onza de oro, hoy ha cerrado a 5.300. 5.300. Y miren en 1915 cómo estaba la onza de oro, por debajo de los 1.000. La Gran Depresión en 1915, el crack de la bolsa en 1929 de Nueva York, el fin del Bretton Woods, el abandono del patrón dólar, la vuelta al oro, la revolución iraní en 1979 hizo escalar a 2000, la crisis del euro, la pandemia a 3000, el año pasado a 4000, el petróleo, el oro negro está a 5300, el oro, la plata y la industria armamentística, qué casualidad, son los que más están ganando en este quilombo que ha creado Donald Trump. Los grandes ganadores de la incertidumbre de 2026, y es que ante los máximos históricos del oro y la plata que han atraído a inversionistas en busca de activos de refugio, los fabricantes de armamento estadounidenses no se quedaron atrás y han alcanzado a cotizar en bolsa más de $83.000 millones en valor de mercado. Esto se debe a que este comienzo de año ha estado marcado por una serie de acontecimientos como los ataques militares de Estados Unidos en Venezuela que acabaron con la captura del presidente Nicolás Maduro, el reiterado interés de Washington por controlar Groenlandia levantando tensiones con la OTAN, la continua amenaza de Trump de atacar Irán o los conflictos de Ucrania, Sudán y en Palestina. Frente a este panorama, el oro ha acumulado un alza de más del 15%, superando los $5.000 por onza, mientras que la plata avanza un 31%, superando los $100 por onza. Pero el sector de la defensa es el gran ganador. En lo que va de 2026, Boeing, uno de los grandes contratistas de defensa a nivel mundial, agregó más de $26.000 millones en valor de mercado,
mercado, equivalente a un alza de más del 15% según datos de Bloomberg. En tanto, Lockheed Martin, otro gigante armamentístico, sumó más de 25.500 millones de dólares, un incremento de más del 22%. Para muchos analistas, los riesgos geopolíticos no se resolverán en el corto plazo, ya que persisten conflictos diplomáticos entre China y Japón, China y Taiwán, Rusia y Ucrania, así como entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, destacan un elemento clave, el incremento en los presupuestos militares, particularmente en Europa. Solo Alemania busca elevar el gasto en defensa hasta casi 3,5% del PIB para 2029, mientras Trump anunció un aumento del 50% en la misma partida para Estados Unidos, hasta los 1,5 billones en 2027. Frente a este panorama, ¿seguirán el oro, la plata y las armas conquistando el mercado? Pues sí, nos da la impresión de que sí. Este próximo 8 de febrero, domingo, se juega una nueva edición de la Super Bowl. La gran final del fútbol americano, el evento deportivo más grande de los Estados Unidos, y es célebre porque en el intermedio del partido, durante media hora, actúa alguien importante dentro de la industria discográfica. Y este año los organizadores, la final se celebra en California, en Santa Clara. Este domingo se supo que 2 equipos han clasificado, ahorita vamos a chequear en el Google, pero Bad Bunny, el puertorriqueño, nuestro amigo Benito, va a cerrar, va a protagonizar ese show del intermedio de manera exclusiva. Bueno, lo va a compartir un poquito con Green Day, con la banda de rock norteamericana Green Day. Los dos, tanto Benito como Green Day, han declarado estar profundamente en desacuerdo con este señor. ¿Y qué ha hecho Donald Trump? Sabe que lo van a silbar, sabe que lo van a pitar, sabe que va a haber mucho latino en California viendo el partido, sabe que Bad Bunny le va a dar candela en el intermedio. Green Day también, el último concierto de Green Day acabó con Fuck Trump, Fuck ICE. Como sabe que lo van a reputear, pues ha dicho Donald Trump que no va. Que qué barbaridad, que cómo van a invitar a un latino para protagonizar el show del intermedio en la próxima final de la Super Bowl en 2 domingos, el 8 de febrero. Donald Trump versus Bad Bunny. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista con The New York Post que no asistirá al Super Bowl de 2026, que se celebrará el próximo mes en el Levi's Stadium, en Santa Clara, California. Durante la conversación, también lanzó críticas contra el cantante de reggaetón Bad Bunny y la banda de rock Green Day, señalados como los artistas del espectáculo de medio tiempo, a quienes calificó como una mala elección para el evento. Estoy en contra de ellos. Creo que es una decisión terrible. Lo único que hacen es sembrar el odio. Terrible, expresó. Trump justificó su ausencia al señalar que el estadio está demasiado lejos. Esto contrasta con lo ocurrido el año anterior, cuando se convirtió en el primer presidente en funciones en asistir personalmente a un Super Bowl. Tanto el artista puertorriqueño como la banda estadounidense han mantenido posturas críticas hacia el mandatario. Bad Bunny ha expresado desacuerdos con políticas del gobierno, mientras que Green Day ha modificado letras de sus canciones en conciertos para incluir mensajes contra Trump y el movimiento Make America Great Again, MAGA. Trump no irá a la Super Bowl. Ha sido una elección terrible. ¿Y saben por qué no va a ir? Ahí lo tenemos, las declaraciones de Donald Trump. No irá. Elección terrible. ¿Cómo le van a dar a un puertorriqueño? Ah, el show de apertura es el de Green Day. El show de medio tiempo, media hora, todinga pariente, para Bad Bunny. ¿Y qué les ha molestado a los gringos? Que Bad Bunny canta en español, en castellano. Solo por eso, como un latino. Va a haber redadas del ICE en la Super Bowl este 8 de febrero. Sí. Juegan los los New England Patriots contra los Seattle Seahawks. Clasificaron este fin de semana los grandes favoritos New England Patriots, los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Por qué lo están tratando de boicotear a Bad Bunny?
Me parece que el show de la Super Bowl de este 8 de febrero va a ser el más visto, el show de medio tiempo más visto, porque todos vamos a estar atentos si Benito, Bad Bunny, le da algún mensaje a Donald Trump. Seguro que sí. Benito, puertorriqueño, boricua, machetero, no nos va a defraudar. ¿Por qué quieren sacar a Bad Bunny del show del entretiempo? Por esto. En una decisión que ha encendido el debate político y cultural en Estados Unidos, la NFL eligió al artista puertorriqueño Bad Bunny como la estrella principal del show de medio tiempo del próximo Super Bowl en 2026. La reacción no se hizo esperar y llegó desde el más alto nivel. El presidente Donald Trump calificó la elección como absolutamente ridícula. Durante una entrevista en el programa Greg Kelly Reports, emitido por Newsmax, Donald Trump dijo no conocer al artista y cuestionó fuertemente la decisión de incluirlo en uno de los espectáculos más vistos a nivel mundial. Nunca he oído hablar de él, no sé quién es ni por qué lo eligieron. Es una locura, afirmó. Incluso sugirió que la responsabilidad recae en los promotores que gestionan el entretenimiento para la NFL. ¿No crees que tal vez deberíamos reconsiderar boicotear a la NFL o algo por el estilo? Este tipo no parece un artista que una a la gente y muchos tontos ni siquiera saben quién es. Yo nunca había oído de él, no sé quién es, ni por qué lo eligieron. Es una locura. Y luego culpan a algún promotor que contrataron para elegir el entretenimiento. Creo que es absolutamente ridículo. La polémica se intensificó en sectores republicanos que critican que la música de Bad Bunny sea en español. Poco después del anuncio, Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, advirtió que el ICE podría estar presente durante el evento, lo que generó preocupación entre comunidades latinas. Sin embargo, la Casa Blanca aclaró que no hay redadas migratorias planificadas durante el espectáculo. Bad Bunny respondió a las críticas con ironía y seguridad durante su participación como anfitrión en el programa Saturday Night Live. En su monólogo, mayoritariamente en inglés, el artista demostró por qué se ha convertido en una figura global. En el mundo entero y aquí en los Estados Unidos, todas las personas que han trabajado para abrir puertas, más que un logro mío, más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar. Su influencia no es menor. Esta misma semana la revista Billboard lo nombró como el máximo artista latino del siglo XXI, basándose en su desempeño en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs entre 2000 y 2024. Pero las críticas de Trump no se limitaron al artista, también aprovechó para reiterar su descontento con algunas normas técnicas de la NFL, como el nuevo formato de la patada inicial, al que calificó de terrible y una falta de respeto al fútbol americano. Mientras tanto, la cita sigue en pie. El 8 de febrero en Santa Clara, California, Bad Bunny hará historia como el primer artista latino en protagonizar en solitario el show de medio tiempo del Super Bowl, un logro que para muchos representa diversidad e inclusión y para otros una decisión controversial. Donald Trump se declara anti-Bad Bunny. Me imagino que también se va a declarar anti-Robert De Niro. Robert De Niro le ha dicho de todo. A ver, atrévete con Robert De Niro, Donald Trump. I mean, he's so blatantly stupid. He's a punk. He's a dog.
He's a pig. He's a con, a bullshit artist, a mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework, doesn't care, thinks he's gaming society, doesn't pay his taxes. He's an idiot. Colin Powell said it best. He's a national disaster. He's an embarrassment to this country. It makes me so angry that this country has gotten to this point, that this fool, this bozo, has wound up where he has. He talks how he wants to punch people in the face. Well, I'd like to punch him in the face. This is somebody that we want for president? I don't think so. What I care about is the direction of this country. And what I'm very, very worried about is that it might go in the wrong direction with someone like Donald Trump. Punch of the face. Le voy a meter un puñete en la cara a Donald Trump. Trump está contra el mundo. Así titulaba hoy nuestra editorial salvaje y contestataria. Nos lo va a explicar mucho mejor que yo el profe Monedero, otra vez en la casa. Juan Carlos Monedero, politólogo español. Trump está confundiendo las películas que ha visto. Se cree Gary Cooper en Solo ante el peligro, pero en verdad no va mucho más allá del militar fascista que protagonizó Bruce Willis en Estado de Sitio. Aunque ahora que acaban de estrenar un remake de Los Siete Magníficos, igual se reúnen 7 países decentes y le paran los pies a los matones que tienen asustado y acorralado a ese pequeño pueblo en el que los portaaviones, los drones y los misiles han convertido el mundo. De momento hace falta que los pueblos sigan en las calles. Venimos diciendo que todo lo que los Estados Unidos hace fuera lo terminará haciendo en su propio país. Es lo que dijeron hace más de medio siglo Aimé Césaire en Martinica y Hannah Arendt desde Alemania respecto del nazismo y el fascismo. Y es lo que también sufrió la España republicana cuando el ejército africanista de Franco y de Mola dio el golpe de Estado e hizo con los españoles por republicanos lo que habían estado haciendo a los marroquíes en el Rif por moros. Ay, la historia que se repite. El racismo inscrito en el pensamiento de la modernidad, en nuestra manera occidental de leer el mundo, pues ya es algo que se despliega a partir de la conquista de América, encierra un supremacismo que considera inferiores a los que no son blancos, ricos, hombres, protestantes, heterosexuales o seguidores de un equipo de fútbol o béisbol diferente al de uno. El capitalismo que se desarrolló lentamente a la par que la conquista inyectó en las sociedades una mentalidad de lucha de todos contra todos, de una pelea por la supervivencia agónica que preparaba el despliegue de las guerras de conquista, el nazismo, el fascismo, y qué es lo que hay detrás hoy del gobierno de Donald Trump y su deseo de tener el premio Nobel porque lo había tenido un negro. Esto no es exclusivo de Europa y del mundo occidental, es verdad, porque vimos también en Japón cómo asesinaron a más de 20 millones de chinos durante la Segunda Guerra Mundial, y tampoco otros pueblos del mundo son ajenos a ese desprecio a otros pueblos y otras religiones. Por eso mismo las libertades que nacen históricamente como oposición a esos comportamientos, y la Ilustración fue esencial al respecto, la libertad de expresión, la de culto, la de reunión, de manifestación, son valores universales que hay que defender. No olvidemos que si hoy existe ese oxímoron, es decir, esa contradicción en los términos, esas dos palabras que se oponen, como ocurre con nazis sionistas, es porque los que vienen del nazismo y por tanto son profundamente antisemitas, el antisemitismo está en el ADN que desarrolló Hitler en su mediocre libro Mein Kampf, mi lucha, pues esa gente sueña con imitar en casa lo que ha hecho el gobierno de Netanyahu con los palestinos. Basta ver el comportamiento del ICE, del ICE, con los propios norteamericanos, no solo con los inmigrantes. Esa gente militarizada y organizada en un cuerpo donde han reunido a la escoria ultra y violenta de los norteamericanos. Cuidado que esa gente está en todos los pueblos. Y ahí podemos imaginar el futuro si ganan. Todos los fascistas que adoran asesinar, humillar, doblegar, maltratar, matar, tienen en el ICE el lugar ideal para desarrollar su psicopatía. Y eso sí, todo legal. No en vano ha afirmado en Davos Trump que él es un dictador y que es normal, porque es que en todos los países de vez en cuando hay que aplicar una dictadura. Cuando Marx habló en La lucha de clases en Francia, un libro de 1850, de dictadura del proletariado, no hablaba ni de violencia, ni de cárcel, ni de tortura, ni de asesinatos. Para Marx, dictadura no significaba una dictadura personal o autoritaria en el sentido moderno, sino el dominio político de una clase que era la mayoritaria del proletariado sobre los que querían mantener el antiguo régimen.
Hoy vemos que caminamos hacia una dictadura de clase personalista, donde el dictador, en este caso Trump, no va acompañado de la mayoría del pueblo, sino apenas de un puñado de tecnócratas millonarios, de un ejército de mercenarios que se pueden comprar con su dinero. Y cuidado, que nadie lo dude, en cuanto haya robots disponibles, ese ejército que solamente contestará sus órdenes será de robots. Siempre que respetas los derechos humanos fuera de tus fronteras, siempre que quiebras las reglas en otros países por intereses inconfesables, terminas haciendo lo mismo con tus disidentes de dentro. Acabamos de ver, con escalofríos, cómo el ICE ha asesinado en una semana a 2 ciudadanos blancos que eran referencia en sus comunidades. A una poeta, René Gut, a la que insultan y la llaman lesbiana, disparada a quemarropa en su coche, y a Alex Jeffrey Piet, enfermero de la UCI, ejecutado en el suelo mientras le rodeaban numerosos agentes federales. Ambos han sido asesinados en redadas organizadas por el ICE. Uno aplaudía cuando le dispararon. Ese cuerpo al que el gobernador de Minnesota ha llamado la Gestapo de Trump. A Trump le molesta lo que se llaman instancias multilaterales, es decir, instancias donde todos los países tienen los mismos derechos. Esas es Naciones Unidas, esa es la ONU. Y por eso se ha inventado la Junta de Paz, para gestionar el futuro de Gaza con sus amiguitos. El control de Gaza se lo ha entregado a un asesino, a Tony Blair. Recordemos aquella foto. El corresponsable en torno a 1 millón de muertos en Irak con la mentira de la existencia de armas de destrucción masiva. Y también está ahí el yerno de Trump, Kushner, una rata inmobiliaria que va a hacer negocios levantando una ciudad de veraneo para ricos sobre las ruinas de Palestina y 800.000 cadáveres. En la Junta de Paz solo hay dictadores y presidentes que están arruinando a sus países, como ocurre con la Argentina de Milei, y quiere sustituir a la ONU. Y además cada país debe pagar para su presencia permanente $1.000 millones. Precio que, eso sí, Estados Unidos no tiene por qué aportar. Por supuesto, a la Junta de Paz está Israel y Netanyahu. Esa misma lógica es la que ha llevado a Trump a presionar para quedarse con Groenlandia, hasta que sus aliados de la extrema derecha europea y también los arrodillados del resto de Europa, quizá con una mínima, una tenue contestación de España y Dinamarca, pero en conjunto de Europa le ha dicho, oye, ¿qué te has pasado? Que eso pone en riesgo la OTAN. Y cuidado, le ha dicho a Alemania, y también el Mundial de Fútbol, que igual no vamos. Todavía planea el asesinato de más de 100 personas en Venezuela y el secuestro de un presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, y de una diputada del Poder Legislativo, primera dama además del país, Cilia Flores. Lo que igualmente ha tenido que generar grandes protestas, verbales de momento, en todo el mundo. Venezuela vive en un impasse mientras le regresan a su presidente legítimo, y Trump ha tenido que negociar con el chavismo para poder conseguir lo único que le interesa, el petróleo. Como ha reconocido la prensa norteamericana, el objetivo de las sanciones, que ya empezó Obama a señalar, no era otro que debilitar el gobierno de Maduro. Los venezolanos que están fuera del país le deben a Obama, a Biden y a Trump el favor de haberse tenido que ir fuera de Venezuela porque los norteamericanos, o cuando menos sus dirigentes, querían robarse el petróleo del país. Sigue hoy Venezuela rodeada de barcos, de aviones, de drones, de misiles, con una pistola en la sien, viendo cómo le roban una parte del petróleo y le devuelven como posibilidad de la paz y contra su voluntad un porcentaje no pequeño. Es verdad de lo que sale del país y que está yendo a 2 fondos que deben gestionar el bienestar de los venezolanos. Plata o plomo. Pensaban que secuestrando a Maduro el país iba a desmadejarse, pero la revolución bolivariana ha hecho una parte de sus deberes pese a tantos impedimentos. Desde Chávez, y ha funcionado ahora la Constitución, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez está gobernando. Y por eso están intentando crear la idea de que ha habido traiciones, a la que se prestan incluso diarios con credibilidad progresista europeos y gente llena de ira. Y resulta que se hacen afirmaciones sin brindar una sola prueba. Si no hubiera una línea de continuidad entre Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, que nadie dude de que lo sabríamos de la propia boca de Nicolás Maduro. De lo que se trata ahora es, como en estos 27 años desde que ganó Chávez las elecciones, de hacer ruido. Trump sabe que él puede rodear con el ejército más poderoso del mundo a un país pequeño, como Venezuela, pero no puede ponerlo de rodillas. Por eso no entra. Igual que le pasó en Vietnam. Sigue siendo tiempo
para Venezuela, para Colombia, para México, de ganar tiempo. Trump sabe que puede perder las elecciones de midterm, las que tienen lugar a mediados del mandato, y que son en noviembre de 2026 y que renueva las cámaras. Si Trump pierde la Cámara de Representantes y el Senado, es muy probable que sea destituido en un impeachment, que es la salida más natural para el deterioro acelerado que sufren los Estados Unidos, sin contar, según la tradición norteamericana, que le pueda pasar antes algo. Trump tiene su propio país en pie de guerra. Podrá generar un conflicto armado entre la Guardia Nacional en Minneapolis o en Minnesota y el ICE, que le permita declarar el estado de sitio y entonces anular las elecciones. Eso no pasó nunca en Venezuela. Ya dijo que no quería marcharse Trump. Y si lo que tiene por delante es la cárcel, seguirá con la política de patada y hacia adelante. Y en algún momento los países del mundo tendrán que pararle los pies. Y deben hacerlo con legitimidad, para que los propios norteamericanos se den cuenta de que votaron a un loco. Eso sí, con ayuda de Elon Musk, que se compró Twitter, y de la amplia mayoría de los medios de comunicación y de las redes sociales que se las hemos entregado a una media docena de enloquecidos. México, Venezuela, Colombia hacen bien en seguir en las calles, reclamando democracia frente al presidente del pelo naranja, y seguimos esperando respuestas de Rusia y China. Y Europa, como siempre, sigue con sus complejos. El mensaje que tienen que lanzar los pueblos a sus presidentes desde las calles es precisamente ese, que si no se le paran los pies a Donald Trump, va a arder el planeta entero. ¿Habrá elecciones en noviembre de este año en los Estados Unidos? No está clara la cosa. Lo que sí está claro es que se viene un año muy complicado, elecciones también muy importantes en Brasil y en Colombia. Sobre lo que va a pasar este año nos lo cuenta el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, también está en la casa. Evidentemente salimos de un año muy difícil. Esta semana se está cumpliendo un año del mandato del presidente Donald Trump y evidentemente pues ha sido un año en el que todo se ha visto modificado. La llegada de Donald Trump al poder en su segundo mandato a partir del 20 de enero del año pasado ha modificado profundamente la geopolítica internacional, en particular por su guerra con los aranceles, por su obsesión imperialista o neoimperialista y también por su voluntad de destruir el mundo, digamos, multilateral que se había construido después de la Segunda Guerra Mundial. Él mismo ha hecho una cantidad de intervenciones, como sabemos, ha bombardeado Nigeria, Siria, Yemen, Irán, Venezuela, obviamente el 3 de enero pasado con esa intervención, ese ataque intempestivo totalmente ilegal y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la primera dama Cilia Flores. Todo esto forma parte de este mundo que Donald Trump ha cambiado profundamente y que esta misma semana se va a ver subrayado en el Foro Económico de Davos que se está desarrollando en este momento, en el momento en que estamos hablando, que va a durar toda la semana, en el que ha intervenido Donald Trump, y también porque está en juego, entre otras cosas, la cuestión de Groenlandia y el enfrentamiento con la Unión Europea a propósito también de Groenlandia, de la voluntad de Estados Unidos de integrar de una manera o de otra, por las buenas o por las malas, ha dicho Trump, Groenlandia. Entonces, de eso, de Davos, del Foro Económico Mundial, hablaremos la semana próxima. Pero ahora yo quisiera que viéramos algunas fechas. Por ejemplo, el 17 de marzo. ¿Qué va a ocurrir el 17 de marzo? Bueno, el 17 de marzo tenemos que estar bien atentos porque es la nueva audición jurídica en Nueva York del presidente Maduro y de Cilia Flores ante el juez. Ya hubo la primera que ocurrió en torno al 5 de enero y ahora es la segunda y el abogado, el jefe del grupo de abogados que defienden al presidente, Barry Pollack,
pues va a presentar evidentemente una declaración de inocencia absoluta, no solo de inocencia, sino que evidentemente ha habido por parte de Estados Unidos pues la transgresión de toda una serie de leyes internacionales, la inmunidad internacional de un presidente, el ataque sin justificación contra un Estado, etc. Entonces estaremos atentos al 17 de marzo. También se van a producir, tomas de posesión que nos interesan, por ejemplo, ya el próximo 27 de enero es la toma de posesión de Nasri Asfura en Honduras, cesa el gobierno de nuestra amiga Xiomara Castro, y empieza este gobierno, y sabemos que este gobierno es el resultado que va a instalar Asfura, es el resultado de unas elecciones muy controvertidas, obviamente de una intromisión también del presidente Trump y de los Estados Unidos en las elecciones, y por consiguiente habrá que estar atento a qué tipo de gobierno y qué políticas se van a implementar en Honduras a partir del próximo 27 de enero. Igualmente en América Latina, muy atentos a lo que va a ocurrir el 11 de marzo en Santiago de Chile. José Antonio Kast, el candidato, el presidente electo ahora de la extrema derecha, neopinochetista, pues asumirá también sus funciones, y es el cese del presidente Gabriel Boric. Con Kast llega una derecha muy radical, quizá la más radical de América Latina, mucho más desde el punto de vista ideológico que el propio Milei de Argentina, y ahí también vamos a ver cómo este neopinochetismo revanchista va a qué tipo de políticas va a implementar, en particular frente a los sectores sociales de la sociedad chilena, que tienen muchas reivindicaciones desde el punto social, y vamos a observar qué tipo de resistencia popular se va a hacer a las políticas que sin ninguna duda va a implementar José Antonio Kast, que por otra parte será también un aliado de Donald Trump en las políticas para la América Latina. Vamos a estar atentos también a una serie de elecciones, no solo en América Latina, volveré luego sobre América Latina, pero elecciones en el mundo. Recuerdan que el año pasado hablamos de del sublevamiento, las protestas que organizaron los jóvenes, en particular de la generación Z. Vimos que hubo muchas protestas en Bangladesh, en Nepal, en Indonesia, en Madagascar, en Perú, en Marruecos, etc. En particular, en dos países, en Bangladesh y en Nepal, habíamos dicho, lo vimos aquí en uno de estos podcasts, que cómo se tumbaron los gobiernos. Y bien, ahora, el 12 de febrero, habrá elecciones en Bangladesh. Vamos a ver si esta generación que provocó el derrocamiento de la primera ministra de Bangladesh, vamos a ver si responde a estas ambiciones sociales de esta generación. Igualmente, el 5 de marzo en Nepal habrá elecciones. Ahí recuerdan también que fue una de las primeras grandes protestas de la generación Z, con esta bandera de los personajes de One Piece, esta tira cómica japonesa que tanto éxito y que de manera tan simbólica ha representado las insatisfacciones de una nueva generación que protesta contra la corrupción, protesta contra las desigualdades. Entonces también en Nepal el 5 de marzo hay elecciones, y veremos también ahí si estas generaciones están representadas o si finalmente una forma, digamos, de recuperación se produce con partidos que van a seguir representando las oligarquías tradicionales. En América Latina vamos a tener 3 elecciones absolutamente importantes, ¿verdad? La del 12 de abril en Perú, donde va a haber elecciones generales y elecciones presidenciales. Y vamos a ver en Perú, donde ha habido tanta contestación últimamente y tanta lucha de poder, en particular con tantos presidentes que se suceden, tantos presidentes detenidos, con una situación política bastante complicada
Vamos a ver qué tipo de campaña electoral se hace y quién gana las elecciones en Perú. Y también el 31 de mayo, sí, hay unas elecciones muy importantes, obviamente, en Colombia. Va a terminar el mandato de Petro y va a haber ahí una lucha muy importante porque hay las fuerzas reaccionarias y conservadoras van a querer, evidentemente, tomar su revancha sobre este mandato de Petro, y las fuerzas que se han reorganizado gracias a las políticas sociales de Petro, vamos a ver si resisten. Va a ser una campaña electoral muy interesante de seguir. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos no dejará de interesarse por estas elecciones, tanto las peruanas, evidentemente, como las colombianas, pero sobre todo las colombianas. Ya hemos visto cuánto el presidente Trump ha insistido y cuánta tensión ha habido contra el presidente Petro, que va a recibir en las próximas semanas, en febrero, en Washington, pero también es un país que ha acusado de toda clase de fechorías, y por consiguiente es algo que vamos a ver con interés. Y por fin, el 4 de octubre habrá las elecciones principales de América Latina, que serán las elecciones en Brasil, también elecciones federales y elecciones presidenciales. Nuestro amigo Lula se presenta de nuevo, a pesar de sus 80 años, lo vemos con mucha energía, y Lula se presenta, pero también el campo bolsonarista, si Bolsonaro no se puede presentar porque ha sido condenado por tentativa de golpe de Estado y está encarcelado, pero sin embargo Bolsonaro ha designado a su hijo, Flavio Bolsonaro, y el hijo va a representar todas estas fuerzas conservadoras también en Brasil. Elecciones en Perú, elecciones en Colombia y en Brasil. Nosotros, después de escuchar a estos dos analistas, politólogos, periodistas, Monedero y Ramonet y Monedero, nos despedimos con un poquito de música. Esto es Santa Fe Clan, esto es tiradera contra Donald Trump. Un poquito de música salvaje y contestataria. Nosotros volvemos mañana. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes. Eso, ahora a bailar. Yo soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, rojo y blanco hasta que me muera. El barrio prendió, Donald Trump que se muera. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, rojo y blanco hasta que me muera. El barrio prendió, Donald Trump que se muera. América Latina, levante la mano. México RD, aquí representamos. Que presidente, tú eres un gusano. Encima de la migra, cabrón, te matamos. Somos inocentes y hoy todos mis carnales. Como tú nos usas como animales, tienes que bajarle pa' que no te empale. Talento latino entre todos sobresale. Un muro pa' tumbar nuestro sueño, pero te jodiste, no ayuda al pequeño. Dueño del mundo, soy hijo del dueño. Y americano va a cumplir mi sueño. Prende por ropa, ser efectivo. Hablo de tu expediente delictivo. La droga, la trata, el lavado de activos. Cabrón, no eres santo, ¿qué onda contigo? Haciendo campaña con falsos disparos. Que no te mataron, se me hace bien raro. Eres un corrupto, atento a mi declaro. Tú no te conformas, eres un avaro. Vamos a tu país, solo a trabajar. Hijo de puta, la puerta no quiere cerrar. Pero no te vale, aquí vamos a triunfar. El sueño americano lo vamos a lograr. México en la vuelta, no tienen alerta. Cierra la ventana, tumbamos la puerta. Quieren oprimirnos, vamos a la revuelta. El futuro es hoy, la mañana es incierta. Oye, Donald Trump, tú eres un cabrón. No quieres los negros, dices son carbón. Otro político más, tú eres del montón. Política sucia, tú sí eres un cabrón. Yo soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, rojo y blanco.